podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Fredes. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial del Coffee Break. Estamos completamente en vivo desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR. Por cierto, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Tenemos hoy preparado un programa muy especial, así que quédense con nosotros, de verdad no se van a arrepentir. Se nos va a ir el tiempo de volada, vamos a quedar picados con más. Yo soy Gerardo Hernández y como siempre estoy acompañado de un gran amigo, no podía faltar, no hay coffee break si no estamos los dos. Felipe Morales Fredes, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Gerardo, pues muchas gracias. Nosotros ya tenemos un pacto, si no está uno no hay coffee, sí, no hay coffee break. O es coffee o es break. Uno es coffee y no. el otro es break, pero no salimos si no estamos los dos. No, pues es un placer para nosotros estar desde este 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos en la Ciudad de México. Esto, no, ni tú ni yo. Lo bueno es que ninguno de los dos. Planes, claro. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Es un honor para nosotros ser un aliado estratégico de la AMEDIR. Ya es nuestro 7º año cubriendo el Congreso de Recursos Humanos, así que empezamos, ya estamos inventariados prácticamente. Así que, como decía Gerardo, los invito a que se queden con nosotros. Estaremos con 2 horas de transmisión. Vamos a conversar con diferentes personalidades del mundo del trabajo sobre diferentes temas, así que quédense con nosotros porque se va a poner muy interesante. Pues sí, para que vean cómo viene el menú del día de hoy. Vamos a hablar de tendencias de recursos humanos, vamos a hablar de temas de cultura organizacional, vamos a hablar de analítica de datos, que yo sé que seguramente les está dando ahí de pronto lata, algunos todavía miedo, pero son temas muy interesantes que están sacudiendo la agenda de recursos humanos y seguramente tú que nos estás viendo, escuchando en esos momentos, estás pasando por un reto que tiene que ver con alguno de estos ejes, así que hoy te vas a llevar información muy práctica y cosas que puedes empezar a hacer desde ya. O al menos te vas a desahogar, eso seguro. O te vas a reír únicamente. Pues, ¿qué te parece si empezamos con el último tema que mencionaste, el de la analítica de personas, en la analítica de datos en la gestión de capital humano? Qué bueno, porque ya está hecho el guión así, no lo podemos modificar. Porque ya se hacía el programa. Así nos pasaron el guión. No, pero así podemos iniciar con un tema que es muy estratégico, sí. Sobre todo a estas alturas de la tercera década del siglo XXI, que es todo el tema de la analítica de datos, pero para eso nos acompaña, es un honor para nosotros abrir esta transmisión con Mariano Miranda. Él es fundador y director de Búho. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por estar acá, Gerardo, Felipe, me da mucha ilusión y emocionados de este coffee break. Pues hoy no tenemos coffee, hoy tenemos agua nada más. Sí, justo lo que yo iba a decir, o sea, coffee break, lo dijeron 10 veces y me traen aquí un agua. Pero en el estudio sí tenemos coffee break. Eso para la próxima te invitamos al estudio. Y ahí sí hay coffee. Y podemos tener café tico si quieres. Podemos tener café. Exacto. Está duro eso. No, pero la verdad. Pura vida. Un chorreado con café tico, ¿no? Me estás dando mucha nostalgia hablando de chorreado. Pura vida. Bueno, mejor vamos a hablar de Keylor Navas. El día de hoy. Ahí sí te fallo, no soy tan futbolista. Bueno, él es entonces el único futbolista aquí. Vamos a hablar de analítica de datos, porque si no... Pero Keylor para todos es un héroe nacional. Sí. Entonces... Oye, Mariano, pues mira, nosotros tenemos una tradición y como es primera vez que nos acompañas en el podcast y en esta transmisión en vivo, siempre empezamos a nuestros invitados preguntándole cuál fue su primer empleo. Y queríamos saber cuál fue tu primer empleo y qué lecciones guardas de ese primer empleo. Mi primer empleo fue depende cómo lo veamos. O sea, si hablamos como de primer empleo así formal, fue a los 17 años. Wow. Empecé una empresa de tecnología previa a Búho, que trabajaba mucho con la educación formal. Y entonces fue una experiencia, muchísimo aprendizaje, pero también una experiencia que aunque aprecio haber vivido, hubiera deseado vivir un poquito más tarde. Porque fue muy gratificante, aprendí todos los básicos de levantar capital, tuvimos ya un equipo y empezamos a trabajar todo ese negocio de ventas, pero definitivamente fue a la misma vez que estaba entrando a la universidad y como que esa combinación de estudiar, especialmente porque yo tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero a través de una beca, más crear este negocio en Costa Rica, entonces estar como en estas dos latitudes fue muy valioso para mí, pero también fue una experiencia que me hizo pensar mucho acerca
de cómo quería priorizar mis cosas hacia el futuro. Sí. Bueno, qué bueno que lo viviste, porque eso te permite tener una mejor perspectiva del entorno laboral por hoy, supuesto. ¿no? Y Felipe, esa fue la formal. La informal fue vendiendo mangos como a los 7 años. Ah, ¿sí? bueno. Sí, ¡Guau! exactamente. Montaba mi bicicleta y iba a vender qué mangos rico. por la... ¿Y si te gustan los mangos? Vieras que no. O sea, Te dejado traumado. mi papá tenía una pequeña plantación de mangos, entonces lo que sobraba yo lo vendía. Pero Ok. y me daban ensalada de mango, jugo de mango, agua de mango. Para que no te vieran todo lo Ya no lo quiero ni hacer ver. el mango en todas sus presentaciones. Literalmente. Después nos pasan unas recetas porque a mí sí me gusta mucho el mango. Buenísimo. Oye, Mariano, y entrando de lleno al tema, hoy la analítica de datos pues ha vuelto tan relevante para el mundo de recursos humanos. Ya llevamos años hablando de la importancia, pero creo que no hemos reflexionado el por qué es importante la analítica de datos hoy. O sea, ¿qué consideras que ha hecho que hoy se vuelva tan relevante esta habilidad, este tipo de gestión, la gestión de datos dentro de las áreas de RH? Justo, Gerardo, a mí me gusta mucho empezar esta pregunta desde donde estamos hoy, desde un punto de vista filosófico. A ver, venga. ¿Por qué? Porque hoy vemos, y me gusta una expresión que es, nos estamos viendo bombardeados por el amarillismo del futuro. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Especialmente desde talento, desde recursos humanos, la palabra datos, la palabra analítica, la palabra inteligencia artificial nos está llegando y nos está haciendo casi sentir como Blockbuster cuando salió Netflix. Okay. O sea, todo el mundo nos está diciendo, no. O sea, si no sabes hacer esto, vas a estar totalmente descontinuado en 5 años. Y a mí me gusta retar mucho eso, porque la analítica de datos y la inteligencia artificial como tecnología nos permite procesar datos, nos permite mejorar procesos, nos permite aumentar decisiones, pero somos nosotros, desde el rol de recursos humanos, que somos capaces de habilitar esas decisiones, de crear progreso y de crear crecimiento en el talento y en las empresas. Entonces, anclando la conversación en ese punto filosófico de la importancia del rol, creo que hoy estamos permitiendo llegar a una nueva etapa donde podemos hacer análisis de datos a escala. Okay, sí, ¿Por qué? Porque también creo que es injusto decir que la analítica de datos llegó en el 2025, ¿sabes? Porque es algo que las personas han venido haciendo por los últimos años y la verdad es de admirar cómo lo han venido haciendo por la falta de infraestructura de datos, la mala calidad de datos que tenemos y algo que nosotros en tecnología llamamos no ha existido la única fuente de la verdad. Sabemos que el dato es verdad, dónde está el dato y sabemos que los datos están juntos. Entonces ahí es entendiendo que estamos entrando a una nueva etapa donde la tecnología nos está habilitando para crear, procesar y sintetizar datos de una forma que nunca antes ha sido posible. Hoy entonces la conversación evoluciona, porque lo que estamos viendo es una democratización del análisis de datos, pero no desde el análisis. Y ya para responder tu pregunta, Felipe, después de darle un par de vueltas, la importancia está en que el dato se tiene que convertir en un insumo para poder crear decisiones que sean escalables, replicables y homogéneas a lo largo del ciclo de vida del colaborador. ¿Por qué? Porque hoy, no sé, estamos haciendo un proceso de reclutamiento, cada reclutador tiene sesgos individuales como persona que pueden estar excluyendo personas que podrían ser hábiles para ese puesto, o se está apalancando de información un poco profunda, como lo es la educación formal, porque hoy más que nunca podemos aprender de muchas otras fuentes. Y entonces los datos hoy, y poder generar datos de mayor calidad y mayor volumen sobre esas personas, tanto candidatos que estoy buscando contratar como talento que tengo interno, me permite poder tomar la mejor decisión, pero también la mejor decisión a escala. Y eso se vuelve un impacto de negocio clave, porque si yo sé que tengo un colaborador que si tiene esos conocimientos puede ser un 10% más exitoso, y yo puedo medir dónde está el colaborador con respecto a ese 10% y le puedo dar ese instrumento que necesita para crecer, ese 10% cuánto se traduce en productividad. Y cuando hablamos de la escala de México, que cada empresa es prácticamente un estado,
son cientos de millones de pesos en impacto al negocio. Claro. Y en crecimiento a la persona. Claro. Wow. Sí, porque al final lo que va pasando es que si se ve el dato como el dato per se, pero no en el impacto que va a tener en el negocio y la productividad, pues ahí es el problema donde a veces las empresas dicen, no, pues ¿para qué? Pero si tú logras hacer esa conexión con el resultado en productividad y en impacto en negocio, pues ya suena mucho más lógico para los que toman las decisiones incluso, ¿no? Oye, Mariano, decías algo que me gustaba, que la analítica de personas no empezó hoy. De hecho, el término People Analytics tiene ya muchos años sí, circulando. Ha sido una tendencia los últimos 50 años. Pero la inteligencia artificial lo que hace es pues permitirte gestionar toda esa información, ¿no? En algunos casos prácticos que tú has visto en la operación de algunas empresas, ¿qué decisiones crees que los datos han permitido que sean mucho más estratégicas y no tan intuitivas? Qué buena pregunta, Felipe. Tengo que responder eso con discreción porque no puedo hablar de información específica de clientes, pero creo que hay 3 casos que a mí me han gustado muchísimo. Tenemos un cliente que tenía una rotación. Creo que rotación es un problema muy generalizado que nos duele a todos. Y entonces es un cliente que ha venido haciendo distintas estrategias de rotación, que esas estrategias han sido efectivas y han generado una tendencia, pero había oportunidad de todavía mejorarlo más. Y entonces con ese cliente nosotros hicimos 2 cálculos. El primero, que era cuánto le costaba la rotación a ese cliente. Y sacamos 2 números. Y que sean 2 números es muy importante. Porque el primer número es el número que nosotros llamamos top line. Ese número en el estado de resultados que está asociado a los ingresos. Okay. Si yo tengo una persona y esa persona se me va de mi organización, porque esa persona estaba en un punto de curva de aprendizaje, esa persona ya estaba siendo productiva, mis ventas se van a ver afectadas. Claro. Entonces es importante entender que hay un costo variable de la persona que se va. Claro. Y por otro lado hay un costo fijo, que es cuánto me cuesta mi infraestructura para contratar a una persona. Entonces, digamos que estamos hablando de un monto de 10,000 pesos, o sea, ese no es el monto, solo para poner un ejemplo, y que estamos hablando 10,000 pesos por pérdida de productividad por persona que se va. Y estamos hablando de un monto que puede ser el doble, unos 20,000 pesos por pérdida de productividad más costos fijos invertidos en reemplazar a esa persona. Entonces ahí ya se vuelve un caso de negocio muy interesante, porque si yo tengo una población de 100 personas, y hablemos a escala, a la escala de cuando tenemos hoy clientes de más de 70,000 colaboradores, pero si yo tengo una empresa de 100 personas, es bastante impactante que cada persona que se me va me está generando una pérdida en ingresos nuevos de 16,000 pesos. Wow. Oye, pero aparte... de 10,000 pesos, perdón, fue el número que utilizamos. No, pero qué importante porque, o sea, muchas veces el área de recursos humanos está consciente que es un problema, ¿no? Totalmente. Está consciente que es un problema, quiere hacer algo, pero llega con finanzas, dice, oye, necesito el presupuesto para este tema y todo, y pues, sopas. Y Gerardo, eso es un muy buen punto, y es importante conectarlo con la pregunta de Felipe, porque tal cual yo hoy, con People Analytics, con la analítica de datos, estoy en una mejor posición para poder entender y presentar esos números como casos de negocio financiero. Porque entonces, de nuevo, vuelvo a ese caso de que si logro disminuir la rotación un 10%, se traduce en ingresos adicionales. Claro. Y eso es la conversación que a los equipos financieros les gusta. Porque disminución de costos inevitablemente implica una disminución de la infraestructura que uso. Y no necesariamente es cierto. No necesariamente porque una persona se me va menos, voy a gastar menos, porque son costos fijos. Sí. Y otro ejemplo, que me fascina también, es qué pasa si yo tengo una persona que es 10% más productivo que otra persona. Sí, un vendedor estrella, por ejemplo. Exactamente. Sí. Pero cuando hablamos de vendedor estrella, nos hemos enfocado mucho en beneficios y en retención. Y nos hemos enfocado poco en intentar hacer concreto qué es lo que hace que esa persona sea estrella. Claro. Y si yo logro hoy identificar desde un punto de vista concreto cuáles son los accionables que me van a permitir que yo le dé un sistema de soporte al resto de la población
que lo pueda hacer mejor, mis ingresos van a aumentar un 10%. Sí, totalmente. Sí. Oye, Mariano, y en ese sentido, porque digo, hasta ahora hemos visto a lo mejor y cómo medir las cosas y ponerle número a ciertos puntos de dolor, ¿no? Pero cómo la analítica de personas también puede ayudar a lo mejor y a prevenir esos puntos de dolor, o sea, de que temas de desmotivación, baja productividad. Aquí creo que es importante hacer una distinción. Uh-huh. Y Felipe lo mencionó y me gustó mucho como lo dijo. People Analytics ha existido. Cuando históricamente nosotros hemos pensado en People Analytics, estamos hablando de Workforce Prediction, Sí. o predecir el comportamiento de mi población. Sí. Que eso se conecta mucho más con lo que vos estás diciendo, Gerardo. ¿Por qué? Porque yo puedo, especialmente con la información de múltiples años, entender cuáles van a ser mi foco de dolor en los comportamientos específicos de la población. Sí, sí, sí. Entonces digo, no sé, yo sé que en enero, porque pago el aguinaldo, voy a tener una rotación disparada. Pero entonces, si enero es un buen mes para mí, voy a tener que mejorar mis esfuerzos de reclutamiento para evitar tener cobertura baja. No obstante, yo creo que lo que hoy es relevante, adicional a lo que tú estás mencionando, Gerardo, en la conversación, es que ya no nos tenemos que limitar a hacer predicciones del comportamiento de mi población como un todo. Porque eso es lo que hemos venido haciendo. Sí, 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 sí. Hoy podemos, a través de la democratización del dato, producir datos de tanto volumen y de tanta calidad al nivel individual, Sí. que yo puedo accionar sobre ese comportamiento. Sí, claro, Entonces no únicamente es, sé que enero se va a ver así, pero también si no quiero que enero se vea así, ¿cómo puedo yo generar insumos para mi talento que le permita estar más satisfecho, ser más productivo, más íntegro? Depende de tu prioridad como negocio, Claro, sí, sí. pero lo que quiero de verdad abordar es que lo que hoy estamos viendo es una revolución. Porque hoy podemos accionar al nivel individual. Sí, Claro, puedes ver en exactamente. específico un departamento, un rol, Sí. ¿no? O sea, y tener mapeado a ese nivel de detalle. Como decías, antes pues podías ver el Sí, panorama muy general. Es como decir, la gente Ahora- está renunciando por un mal jefe Sí. y todas las renuncias son por eso, ¿no? Claro, Sí. sí. Oye, Mariano, y a nivel de desarrollo de talento, ¿qué implica esto para recursos humanos? ¿Qué competencias nuevas debería desarrollar las personas en recursos humanos a la par de este avance tecnológico? Porque es un avance tecnológico, queramos o no. Totalmente. Y me devuelvo a reafirmar la conversación de propósito. Nuestro propósito como recursos humanos es habilitar el crecimiento de estos colaboradores, que a la vez son ciudadanos y que a la vez son miembros de esta sociedad que se va construyendo todos los días. Entonces, a tu pregunta, históricamente hemos hecho muchísima inversión en procesos de desarrollo organizacional y al final del día, siempre lo que estamos buscando es tener equipos completos, competentes y contentos. Desde un punto de vista filosófico, Las tres Cs, son tres, ¿no? exactamente. Siempre estoy buscando Completos, tratar de competentes mejorar, y Ok, buenísimo. mejorar mi composición de talento. Ajá. Y hoy, donde veo una oportunidad extraordinaria, es que hemos invertido mucho dinero, porque todos los años se invierte millones de pesos en crear sistemas generales de entrenamiento, de desarrollo y crecimiento. Y es el mismo punto que venimos abordando desde la pregunta anterior. Yo hoy puedo generar y habilitar procesos de desarrollo que puedan encontrar a la persona en el nivel en el que está. Y no solo eso, Claro. puedo medirlo, puedo medir su crecimiento, puedo medir la retroalimentación que le estoy dando, puedo habilitarle cuáles son las acciones específicas que él tiene que tomar para que yo como recursos humanos pueda tomar una decisión de crecimiento sobre ese perfil. Claro. Sí, porque muchas veces necesitas abrir un proceso de reclutamiento para una vacante y si no tienes mapeado ni siquiera las habilidades de los que ya están en la organización, pues a veces ya tienes el talento para promoverlo Estás buscando lo que ya tienes, ¿no? Exacto. A veces. Totalmente. Y entonces, entendiendo que eso es una prioridad y es una oportunidad hacia adelante, creo que existe una oportunidad, perdón la redundancia,
para los equipos de talento de profesionalizarse en análisis de datos. También creo que los abrumamos diciéndoles que van a haber 250 tecnologías distintas y nuevas. Más que profesionalizarse en una tecnología en específico, yo creo que otra habilidad muy importante es la curiosidad y la capacidad de aprendizaje. Porque no sabíamos, o sea, ustedes llevan viniendo a medir 6 años, dijeron ahí, ¿verdad? 7. Hace 7 años habían 3 empresas de tecnología y 80 de consultoría. Sí, ahora y si hoy caminamos, hay 3 de consultoría y 80% son de tecnología. Claro. Entonces, no sabemos necesariamente a qué es lo que nos vamos a enfrentar en 3 años, en 5 años, tal vez un horizonte incluso más corto, 1 año. Claro. Entonces, no es tanto me voy a ser el profesionalista de herramienta X, sino cuál es mi curiosidad y cuál es mi capacidad didáctica de autoaprendizaje para poder saber que siempre voy a poder abordar, entender, implementar nuevas tecnologías. Claro. Sí, porque al final de cuentas, y ahorita, y creo que das un punto muy importante, ahorita el tema no es que solo cambia, sino que todo cambia muy rápido. Entonces, a lo mejor lo que acabas de aprender ya dentro de 2 meses ya quedó obsoleto. Chicos, pero esa es la regla. O sea, hay una ley en tecnología que se llama Moore's Law, la ley de Moore, con doble O, por si la quieren buscar. Buenísimo. Y lo que la ley de Moore dice es que el crecimiento de tecnología es exponencial. Wow. O sea, cada año la tecnología se vuelve 2 veces más rápida y toma la mitad del costo y el tamaño. Claro. Entonces es totalmente exponencial. O sea, no sé si se acuerdan cuando empezaron los microprocesadores. Sí. Ahora el M4 de Apple es de este tamaño y es un avión de procesador. Y eso es lo que va a seguir pasando con las tecnologías a las que nosotros estamos expuestos. Van a seguir evolucionando, van a seguir creciendo, pero yo me opongo muchísimo a este fetichismo del futuro de que va a ocurrir un desplazamiento. No. Nosotros siempre vamos a estar en el centro de la conversación y la habilidad clave para poder llegar ahí es el aprendizaje. El aprendizaje permanente. Oye, Mariano, ya para ir cerrando, ya estamos un poco sobre tiempo, pero... Rápido, se nos pasó la conversación. Lo prometimos. Yo les prometí que se nos iba a ir de volada y nos íbamos a quedar picados. Pero ahorita seguramente para que la gente te ubique nos vas a compartir donde te contactan. Pero... un tema que no me gustaría dejar pasar es este tema de la gestión de datos cuando ya lo estamos haciendo bien, ¿cómo se ve o cómo se traduce en beneficios para la gente? O sea, ¿cómo la gente puede decir, esto es un beneficio que yo tengo gracias a que se está gestionando bien el dato? ¿Te referís al colaborador? Al colaborador, Ok, perfecto. A mí me gusta traducirlo en 3 categorías y voy a pecar de simplista. Adelante. Pero creo que una es desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Si existen datos claros acerca de dónde estoy yo, voy a tener oportunidades más específicas y más claras de desarrollo. Segundo es beneficios. La empresa va a poder entender cuáles son los beneficios que me generan una mayor motivación a mí. Y tercero es oportunidades. La empresa me va a poder habilitar, ya sea a través de contratación o crecimiento, oportunidades que son más acorde hacia donde yo me veo. Y vas a vivir mejor. Exactamente, y se va a generar un círculo virtuoso de satisfacción. Mariano, a manera de cierre, ¿qué esperas, así en unas 2 oraciones, qué esperas que se lleven los asistentes del Congreso Internacional de Recursos Humanos de este año? Te lo puedo decir en menos. A ver. Venga. Me entusiasma mucho que las personas de recursos humanos puedan reconectar con su propósito y entender que su rol es eterno. Buenísimo, qué filosófico, ¿eh? Hoy vengo filosófico. Sí, ya nos dimos cuenta. Oye, Mariano, para los que quieran contactarte, ¿dónde te ubican? ¿Cómo te encuentran en redes? Nosotros, yo soy el CEO y el fundador de Buo, que es BUO, y nuestra página web es soybuo.com, SOYBUO.com, o nos pueden escribir a hola@getbuo.com. En redes, ¿cómo estás tú, Mariano Miranda? Mariano Miranda. Mariano Miranda. Sí. En LinkedIn.
Mariano Miranda. Buenísimo. No tengo segundo nombre, no me van a encontrar como Mariano Jesús, Mariano Miranda siempre. Excelente. Pues sigan a Mariano en sus redes sociales. Gracias por estar con Gracias nosotros. por acompañarnos, Mariano. De A verdad. ustedes, muchísimas Que sea gracias. un gran congreso Mucho para ti éxito también. en la conversación. Mariano va a estar ahorita en un ratito más dando una charla muy buena, así que no se lo pueden perder. Mariano, muchas gracias. De verdad. Gracias por estar. No, a ustedes, me dio mucho gusto tener esta conversación y feliz de seguir conectando con este mundo tan lindo que son los recursos humanos. Claro que sí. Pues muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con la transmisión en vivo desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en esta transmisión especial del Coffee Break en vivo totalmente desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos. Es un gusto para nosotros poder acompañar este evento cada año, como decíamos en la transmisión anterior. Este ya es el 7º año en el que estamos acompañando este evento como aliados estratégicos. Sí, y está muy interesante, de verdad. Sigan con nosotros, les prometimos que se nos iba a ir de volada el tiempo y así fue en la conversación pasada. Platicamos de análisis de datos, de cómo aplicarlos, cómo gestionar, cómo nos ayuda a mejorar los entornos organizacionales, tener una buena gestión de datos. Pero ahora vamos a platicar, ¿qué te parece, Felipe, de la gente que está detrás de esos datos, ¿no? Sí. Suena bien, digo, al final creo que las organizaciones pues están compuestas por personas y todo lo que ocurre con las personas pues tiene algo que ver, ¿no?, en el ambiente organizacional. Entonces vamos a hablar más del tema del entorno laboral, de la cultura organizacional. Creo que es algo súper importante. Y ya está aquí con nosotros nuestra siguiente invitada, está con nosotros Michelle Ferrari. Ella es presidenta del WEF Iberoamérica y CEO de Great Culture to Innovate and Healthy Place to Work de México. ¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto, bienvenida al Coffee Break. El gusto es mío de estar aquí con ustedes, siempre un placer platicar, ¿no?, y ponernos en contacto al día. Sí, y fíjate que ya teníamos muchas ganas de platicar contigo y qué bueno que este Congreso de Amedir nos dio la excusa perfecta para poder platicar contigo. Totalmente. Así que gracias por hacerte el espacio para estar, porque realmente lo que queremos, muchas veces las empresas se enfocan en obtener certificaciones, ¿no? Y está totalmente bien, pero queremos hablar de qué va más allá de las certificaciones, qué distingue a una empresa como un buen lugar para trabajar, ¿no? Totalmente. Sí, y oye, Michelle, pero antes de entrar en materia, aquí tenemos un ritual en el Coffee Break que no podía faltar aquí en esta transmisión en vivo, pero platícanos cuál fue tu primer empleo y qué lección atesoras hasta el día de hoy de esa primera oportunidad laboral. Fíjate que mi primer empleo me lo creé yo. ¿Ah, sí? Sí, porque fui emprendedora desde una temprana edad, tuve mi marca de moda. Fui diseñadora justo graduándome de la universidad. De hecho, estudié moda y administración. Así que ese primer empleo, que fue un self-employment, me dejó grandes lecciones. Siempre con un espíritu súper emprendedor, la verdad. Pero aprender rápido de cómo llevar adelante un negocio, ¿no? Creo que eso fue mi maestría a una temprana edad. Wow, qué bueno, increíble. Sí, digo, yo creo que muchos universitarios sueñan con ese punto, ¿no? De poner mi propio negocio cuando salga, pero digo, no todos lo logran, ¿no? Y ahora diseñas, y ahora te encargas del diseño de mejores espacios. Totalmente, sí, totalmente. Espacios saludables. Espacios saludables. Así es. La verdad es que el diseño y la creatividad se aplican todo en esta vida, claro, ¿no? Claro. Pero sí, eso fue mi primera etapa, y luego ya incursioné en el mundo de recursos humanos, la cultura, con todo lo que tiene que ver en generación de grandes lugares de trabajo. Claro, qué bueno. ¿Cómo llegaste a recursos humanos Pues mira, me invitaron a trabajar, ¿no? A una firma muy conocida que es Great Place to Work, que hoy en día sigue, la verdad, que haciendo muchos temas por mejorar las organizaciones. Estuve ahí muchos años, ¿no?, operándolo, siendo la CEO, y fue por una invitación propia que fue irme del mundo de la moda, la administración de moda, a crear justamente esa certificación, o yo te diría ese estándar que trajimos a México en el año 2001. Wow. Increíble. Michelle, ¿cómo, más allá de estas certificaciones como tal, cuáles son esos elementos o prácticas cotidianas que realmente hacen una empresa un buen lugar de trabajo? Pues mira, yo te diría que las organizaciones, el verdadero diferencial que estamos viendo y que lo venimos viendo ya hace tiempo,
o sea, no es nada nuevo, es que no está dentro de la infraestructura o los procesos de una organización. La verdadera diferencia, y que además no es replicable, está dentro de la cultura que generan todos los días de trabajo. ¿Y esto qué significa? Que la forma de trabajar en las organizaciones es el actor estratégico, que te hace más competitivo, más productivo, que haces que las cosas diferente a los demás. Claro. La cultura es tan difícil de copiar porque tiene tantas intersecciones que cada organización tiene lo suyo, ¿no? Entonces yo te diría que estas certificaciones, que son muy buenas de tener porque avalan de alguna manera u otra lo que tú estás haciendo hacia afuera, ¿no? Pero en realidad lo que sostiene una certificación tiene que ver lo que pasa en el mundo relacional dentro de una empresa. ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿No? Es cierto. Yo te diría que la construcción de este hacer es diaria. La cultura se tiene que respirar y vivir pues en cada momento, ¿no? No es algo que vienes y haces así y sucede. Sí, o por decreto, ¿no? Por decreto. Claro. Es un tema que tiene que ver definitivamente con los valores, tiene que ver con lo que uno cree en la organización, tiene que ver con la coherencia entre lo que dices y lo que haces, y eso fundamentalmente lo creas tú a nivel relación con tu gente, ¿no? Claro. Y eso es lo que produce este efecto de un gran lugar para trabajar. No lo produce una certificación. Una certificación viene y lo avala y dice, oye, pues este lugar sí cumple con estos ciertos estándares, ¿no? Entonces yo te diría que el mundo de las certificaciones sigue siendo un mundo donde queremos estar justamente por ese tema más, yo te diría, mercadológico también. Es un lugar donde las organizaciones pueden tener una vitrina en el mercado de empleadores, buenos empleadores, un employer branding, porque sabemos hoy día que la verdad que el mundo laboral, y yo te diría el mundo del consumidor, está muy enfocado a cómo hacen las cosas las organizaciones. Sí, por supuesto. No tiene que ver, o sea, el qué, todo el mundo sabemos que queremos ser el mejor en lo que hacemos, pero la gran diferencia es el cómo, ¿no? Y yo creo que las grandes organizaciones se enfocan mucho en cómo llegamos a los resultados y cómo llegamos a nuestra visión. Sí. No, y qué importante todo esto que mencionas, Michelle, porque al final, o sea, me hiciste pensar en el clásico caso de una persona que entra a una organización, que están bien definidos los valores y todo, pero resulta que la experiencia ya dista mucho de lo que está ahí en el onboarding, ¿no? Muchas veces. Y al final de cuentas, la cultura organizacional, como tú dices, es la experiencia diaria que vive la gente dentro del entorno, o sea, no lo que está escrito, no lo que se dice que se hace, sino lo que realmente el trabajador percibe en el día a día. Totalmente, ¿no? Y es la frecuencia de esa experiencia. Claro. Y yo te diría que el tema más tangible en esto que estamos hablando es el rol del líder. Sí. El rol del líder es el que produce esa experiencia, porque en el onboarding, como lo acabas de decir, es un tema extraordinariamente importante, pero cuando tú ya sales del onboarding y empiezas a vivir lo que te toca en tu área, en tu función, si esa relación no se mantiene a nivel líder-colaborador, otra vez esa experiencia cae. Claro. Por eso es fundamental que los líderes hoy entiendan que la responsabilidad de mantener esa experiencia del colaborador la tienen ellos. Sí. No la tiene Recursos Humanos. Exacto. Recursos Humanos es un jugador y que hoy día es estratégico. Claro. Ya sabemos que Recursos Humanos dejó de ser hace mucho el que nada más proveía de ciertas cosas. Hoy es un jugador estratégico en la mesa, ¿no? Y quien no lo tenga como estrategia, pues aconsejo que vayan y lo hagan, ¿no? Sí. Pero el líder es hoy el rey de mantener la frecuencia de esa experiencia, ¿no? Sí. Porque al final, yo creo que cuando muchos decimos, oye, hoy tuve un mal día en el trabajo, nos referimos a que seguramente tuvimos un mal día con nuestro jefe, ¿no? O sea, regularmente todas las expresiones que tienen que ver con cómo nos sentimos en el trabajo, la experiencia que nos genera el trabajo, es más la relación que tienes con tu jefe, ¿no? Totalmente. Es ahí donde se produce y yo creo que hay una gran responsabilidad, también te diría, compartida, ¿no? Porque el contribuidor individual
también tiene cierta responsabilidad. Sí, por supuesto. Pero el líder hoy, que donde vemos nosotros que se producen mejores lugares de trabajo o lugares que son altamente innovadores o que son muy productivos, es porque la relación es tan estrecha en el entendimiento del líder con su colaborador, la escucha activa, el reconocimiento, el feedback constructivo, el cuidar a la persona más que a un colaborador. Exacto. Es un humano el que tienes sentado enfrente. Y a veces nos olvidamos de este factor. Todos somos seres vivos, ¿no? Y que finalmente tienes sentimientos, tienes creencias, tienes pensamientos, tienes problemas, tienes una cantidad de cosas como cualquier ser humano, adentro y fuera de la organización. Entonces, creo que si llevamos estas relaciones a ser una relación mucho más humana, vamos a tener este efecto que se produce, y ahí es donde está el secreto para que la persona no se vaya, para que la persona esté presente, para que la persona le dé a la organización todo lo que tiene para darle. Pero si no hay esa fórmula, difícilmente existe esto, ¿no? Sí, Michelle, en ese sentido hablabas de la responsabilidad de ambas partes, ¿no? No solamente del liderazgo, sino también del colaborador. Pero en los últimos años se ha hablado mucho, sobre todo a partir del impacto de la pandemia, de este cambio en las expectativas del colaborador, ¿no? ¿Cómo alinear ese tema? Y pongo el caso, por ejemplo, de la flexibilidad laboral. Muchas empresas pues retrocedieron en estas políticas de flexibilidad laboral, el trabajador lo está esperando mucho más hoy en día. ¿Cómo inciden estos aspectos en el tema de cultura organizacional y en este entorno de clima laboral? Pues mira, amo tu pregunta, porque la verdad es que el tema de la flexibilidad, para mi gusto, y no para mi gusto, para lo que yo veo, es el valor número 1 en términos de lo que la gente pide en una organización como práctica. Ahora, para mi gusto, nuevamente, dejó de ser ya un beneficio. Esto ya es una exigencia básica. No es un beneficio, no es de que te voy a dar el beneficio de FlexTime, eso ya es dado por hecho. Y es dado por hecho en organizaciones que entienden, nuevamente, lo que significa el tema de flexibilidad en una persona. Que volvemos a lo mismo. Si tú tienes una flexibilidad, llámese lo que se llame en una organización flexibilidad, home office, flex time, horario diferido, etcétera, etcétera. Tú le vas a estar dando a esa persona 1000 veces más oportunidad de producirte que estar encajonado en un sistema de transporte o de pérdida de fuga de tiempo por estar yendo a una organización. Ahora, claro que eso conlleva mucha confianza y conlleva mucha autonomía, porque no todo el mundo está, yo te diría, dispuesto o tiene el perfil para producir en un tema flexible. Y ahí es donde yo creo que las organizaciones o líderes empiezan a temer cierta falta de productividad, porque la gente está fuera de la organización o fuera de una supervisión cotidiana. Entonces ahí falta confianza. Falta confianza y crear estos lazos que te van a dejar que la persona sea flexible y trabaje de donde pueda, como quiera y con quien quiera. Y eso lo ves en organizaciones mientras te dé los resultados. Ahora, si los resultados no están, pues ahí se empiezan otra vez a contraer las organizaciones, y con justa razón en muchos casos. Pero yo te diría que hay que trabajar al revés. Hay que trabajar para producir la confianza para que la gente esté dando los resultados. Y a ver cómo le hacemos, porque si tú eres una organización que no está ofreciendo la flexibilidad, vas a quedarte atrás, como te decía, es la número 1 causa de que alguien quiera ir a trabajar a un lugar o no. Es verdad. Es así de plano, Y eso lo aprendieron en COVID. O sea, fueron estos cambios de expectativa. Nos dimos cuenta que no conocíamos nuestras casas, ¿verdad? Así es. Que no conocíamos, también por ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Pero es increíble lo que ocasionó el COVID para el cambio de expectativas y prioridades que uno ya tiene en la vida, ¿no? Y las empresas tienen que hacer este match. Quieras o no, trabajas con una fuerza laboral que va a estar por ti o no. Oye, Michelle, y mencionaste algo que a mí se me hace súper clave, y se dice fácil, pero estamos atorados en eso. Las culturas de confianza, el entorno de confianza. Porque incluso si revisamos, muchas veces hacemos algunas encuestas de por qué se ha dado revés a esquemas flexibles. Las respuestas tienen que ver más con aspectos de cultura, ¿no? Es que no los estoy viendo.
es que no sé si están productivos, es que no sé qué hacen de esta hora a esta hora, ¿no? Sí. Y como que te da a entender que hoy tenemos todavía ese rezago. La gran pregunta creo es cómo fomentamos esa cultura de confianza y colaboración en este entorno. Y tiene que ver mucho con el tema generacional, ¿eh? O sea, yo lo veo muy obvio donde hay líderes de otras generaciones que estos temas definitivamente no creen en ellos, ¿no? Okay. Entonces, el tema de la supervisión, porque todos sabemos que las creencias son las que gestionan. Sí. O sea, si yo creo esto, es cómo gestiono a mi equipo, ¿no? Pero yo te diría que aquí lo que hay que entender es que el mundo ya cambió en la parte de flexibilidad. Lo que significa es que las personas combinan su vida laboral con su vida personal. Entonces yo en un momento puedo estar contestando el teléfono para un asunto de mis hijos y en ese minuto después puedo estar contestando un correo de trabajo. O sea, no estoy 8 horas seguidas en el trabajo y luego es mi vida personal. Claro que no. Estamos completamente integrados en lo que hacemos afuera y lo que hacemos adentro. Claro. Y eso es lo que se le llama, a mí la palabra balance no me gusta porque no es un balance, es una integración de la vida personal y la vida laboral. Y las personas que no entienden esto es porque viven en un mundo irreal. Claro. O sea, el que cree que tiene a la gente 8 horas sentadas ahí solamente dedicándose a trabajar, ¿y qué pasa con lo que está pasando afuera? Claro, en mi casa, con mis hijos, con mi gato, con mi perro, o sea, con mis padres. Sí. O sea, no se te puede enfermar algún familiar en tu horario de trabajo, o enfermarte tú. Entonces tenemos que lograr que este ecosistema funcione. No es bloquearlo, es cómo le hacemos para que funcione. Y esto tiene que ver con romper paradigmas. Nuevas generaciones vienen con paradigmas nuevos, ¿no? Por eso ves, yo le llamo la flexibilidad extrema, porque eso es lo que es hoy día, es una flexibilidad extrema, porque la confianza hace que la gente pueda manejar su vida y su trabajo y llegar a los resultados. Exacto. Entonces, no hay que estar, yo te diría, bloqueando estas mejores prácticas, hay que ver cómo le hacemos para que sí funcionen. Sí. Claro que también hay lugares y lugares, hay industrias y industrias, no todo se generaliza, ¿verdad? Sí. Pero de que se puede, se puede. Claro. Y hay muchos ejemplos de cosas que... Sí, y finalmente creo que ahí el gran desafío es en ese cambio generacional y cambio de expectativas encontrar un punto medio, ¿no? Porque uno entiende, la organización pues tiene las prioridades, ciertas prioridades, ¿no? Y las personas tienen a veces unas muy distantes de la organización y creo que sí llegar a un punto medio es saludable, ¿no? Totalmente el punto medio, pero ahí es donde encuentras esta fórmula de productividad. Sí. Ahí es donde encuentras que la gente no se va. Ahí es donde encuentras que la gente está 100% comprometida porque les estás dando lo que están necesitando. Sí. Y eso cómo lo logras a través de la escucha activa de la gente. ¿No? Claro. Porque muchas veces uno se pone a escribir, yo creo que a mi gente le va a gustar esto, y te las llegas sin nada que ver, ¿no? O lo aplicas solo en un área y dices, esta es la realidad de todos, claro. ¿no? Así es. Sí. O se copian modelos de otros lados cuando tu organización es totalmente diferente, completamente. Digo, hay cosas que puedes hacer ciertas réplicas porque hay muy buenas prácticas afuera, pero no todo encaja en cualquier cultura. Como hablábamos al principio, las culturas son muy complejas, muy complejas, entonces tienes que trabajar en lo que se puede en la tuya y por donde sí se puede. Y conocer a tu fuerza laboral para entonces saber qué adaptar y qué no adaptar. Así es, totalmente. Michelle, y en ese sentido, si tú dijeras, estos distintivos de un lugar donde la persona quiere trabajar, pensando sobre todo que a mí me gusta mucho el nombre de la organización que representas porque no necesariamente hablamos de mejores lugares para trabajar, sino lugares saludables para trabajar. Correcto. ¿Cuáles son esos sellos distintivos de un lugar saludable para trabajar? Pues mira, la salud es como el nuevo aire, ¿no? Sí. No podemos pensar ya en un mundo de corporativo laboral donde no exista la salud como un eje central. Y eso tiene que ser a nivel cultural. No estamos hablando de clases de yoga, ni estamos hablando de la Semana de la Salud. Esto tiene que ser cotidiano. Y tiene mucho que ver con la cultura y la educación que la gente tiene dentro de la organización, dada por la organización, de lo que son estos cambios de hábitos, cómo vivir una vida más saludable, inclusive combinando el estrés del trabajo, el estrés de la vida, ¿cómo lo manejas? Claro. Yo te diría que aquí es donde está el gran tema, porque la salud mental estamos en la calle, o sea,
México está en unos estándares tan altos de burnout, 75% de burnout. Sí. Tenemos ya sea por estrés laboral, por nuevas formas de trabajo, la tecnología que tenemos enfrente, un sinfín de cosas, situaciones fuera del lugar de trabajo, la situación del país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que el manejo del estrés es el número 1. ¿Cómo te apoyo a manejar tu estrés? Okay. ¿Y sabes qué pasa aquí? Que la gran mayoría del estrés viene detonado de un bienestar financiero. La gente no sabe cómo manejar la parte financiera. Entonces, eso detona un estrés importantísimo, ¿no? Y lo otro es... A mí me acabas de desbloquear un estrés ahorita. Es el autocuidado. Claro, sí. El autocuidado. Tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos, aprendiendo de herramientas, ¿no?, que la organización te puede dar. Pero también necesitamos líderes que estén viendo el tema de salud. Ya no está solamente ahí el líder para enseñarte o guiarte en tu tema de trabajo. Tiene que ver todo tu entorno, ¿no? Y es visible, eso es visible. 100% visible, por eso también, hay señales. También la parte de la conectividad, cuando estás trabajando mucho de fuera, a veces la salud no la puedes tentar tanto, porque tienes la pantalla apagada o porque es difícil conectar con alguien cuando estás en lo virtual. Por eso es importante el contacto cuando hablábamos de la flexibilidad. Pero la importancia de la autogestión, porque si no estás viendo al empleado... Así es. Por lo menos darle las herramientas para autogestionar su nivel de estrés. Y lo otro es que son empresas altamente productivas. Sí. Si no tienes la salud en buenos niveles... Sí, el desempeño también. El desempeño, mira, va completamente para abajo. Por eso para mí es el new normal. La empresa saludable. Y es un cambio de paradigma. Totalmente. Porque antes lo único que importaban eran los resultados sin importar el costo. Totalmente. ¿No? Y ahorita pregúntale los costos de seguros a las empresas. Sí, porque finalmente hoy con estas nuevas enfermedades de trabajo que se incluyeron en la lista de enfermedades de trabajo hace ya casi 2 años, pues incluso te aumenta la prima de riesgos y tienes más incapacidades por ese tipo de enfermedades. No, y la gente que deja de asistir al trabajo por temas de ausentismo, o sea, sí hay un costo. Bueno, muy alto, de hecho, ¿no? Por eso el ser lugares saludables normalmente no te debería de costar, porque te reduce los indicadores por otros lugares, ¿no? Sí, es solamente cambiar el foco en cuáles son tus prioridades. Así es. Wow, qué increíble. Oye, Michelle, pues increíble, ya se nos fue el tiempo. Es que podemos estar aquí días. Conmigo el año entero, amigo. No, te vamos a invitar al estudio para que yo feliz. Seguir platicando de estos temas. Oye, Michelle, ya nada más así en unas 2, 3 palabras, ¿qué esperas que se lleven hoy las personas que vienen al Congreso de AMEDIR? Pues mira, yo te diría que el mundo del recurso humano, que me choca la palabra del recurso, no somos un recurso, pero bueno, ya está lejos de ser lo que era antes, ¿no? Yo creo que es un tema sumamente estratégico. Esto hay que tenerlo en el top 3 de la agenda del director general y no es una consecuencia. Es lo que hace que las organizaciones sean diferentes. Claro. No podemos pensar que somos secundarios en esa estrategia. Tenemos que ser el asset número 1 en cómo se toman las decisiones. Tiene que estar la persona en el centro, ¿no? Entonces yo invitaría a los líderes, a los empresarios, a la gente que lidera y toma estas decisiones, que realmente vean al recurso humano, el área de recursos humanos, como de las más estratégicas en una organización, sentado ahí tomando decisiones, igual que tomas las decisiones de estrategia de negocio. La gente y el negocio van pegados, no van separados. Y aquí es donde vemos una gran brecha a veces, ¿no? La gente va para un lado, el negocio va para el otro. Entonces creo que ese es el gran mensaje que sigo dando desde hace mucho tiempo. Y cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo ponerlo en la mesa, pero yo te diría que es la estrategia donde más vemos que funciona dentro de una organización. Cuesta trabajo, pero somos necios y vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo. Sí. Michelle, muchas gracias de verdad por estar aquí en el Coffee Break, por darte un espacio para acompañarnos. Es un gusto siempre platicar contigo. Igualmente. ¿Dónde te encuentran las personas que quieran contactarte? ¿Por redes sociales? Pues sí, en mis redes sociales estoy en LinkedIn como Michelle Ferrari, también está en nuestras redes, en Great Culture to Innovate y Healthy Place to Work. Pues muchas gracias, Michelle, por estar con nosotros. Siempre es un placer para nosotros conversar contigo. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito. Muchas gracias. Pues sigan la transmisión del Economista. Estamos completamente en vivo desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos de la AMEDIR. Todavía nos quedan muy buenas charlas, así que manténganse al tanto.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos completamente en vivo desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos de la MEDIR. Ya por 7º año, ya de aquí no nos mueven. Aquí nos vamos a quedar instalados hasta el siguiente año ya de una vez. No, estamos muy contentos. Gracias de verdad por acompañarnos. Hemos tenido muy buenas conversaciones y todavía nos queda mucho más, ¿verdad, Felipe? Sí, no, hombre, tenemos una agenda muy ambiciosa hoy. Sí, hoy venimos Así con que el Coffee Break tamaño jumbo. Sí, sí, pero pues ya hablamos de analítica de datos, hablamos de clima laboral y ya nuestra invitada anterior nos adelantaba un poquito del tema, pero sí, yo creo que sí. Nos introdujo de alguna tenemos manera. que sí o sí hablar del liderazgo, la importancia del liderazgo en la cultura organizacional, en el clima laboral, la formación de talento. Y pues para eso hoy nos acompaña Eduardo de la Garza. Él es especialista en transformación cultural, es coach de talento, ha estado encabezando las áreas de recursos humanos de empresas de gran nivel en este país. Así que muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Ha formado a muchos líderes ya nos de dijo, recursos fuera humanos fuera del aire, así que de verdad hoy tenemos a toda una institución de recursos humanos aquí. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la invitación, por el apoyo que le dan a MEDIR, que es increíble, y bueno, muy contento de poder estar con ustedes, ¿no? Ahora que hablan de las capacidades y de líderes, actualmente mi posición, pues desempleado. Sí, pues ando buscando trabajo. Open to work, como el batch de Open to Work. Open to Work con Eduardo de la... Ya me llegaron 2 ofertas, pero creo que una tengo que estar parado más de 6 horas y esa no aguanto. No, sí, y ley silla. Y la ley silla. Sí, no me quieren aplicar a ley silla, entonces ahí estamos, ¿no? Con mucho gusto. Oye, Eduardo, pues sabemos que has tenido una gran trayectoria en recursos humanos, pero nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia, porque esta es una tradición que tenemos en el Coffee Break. ¿Cuál fue tu primer empleo y qué lección de ese primer empleo atesoras hoy? Mira, qué padre pregunta. Mi primer empleo formal fue como consultor en el área de productividad. Wow. Yo estaba estudiando ingeniero industrial administrador, ingeniero industrial en el área de recursos humanos, y entré a una compañía que daba consultoría en temas de alineación de cadenas productivas. Okay. Entonces sentabas a hacer un análisis de inventario, temas que tal vez hoy ni siquiera me acuerdo de qué eran, ¿no? Pero eran temas importantes de coordinación de productividad. Y lo que aprendí en ese entonces es que los métodos y los procedimientos no eran tan importantes como la comunicación y conexión con la gente. Increíble, porque yo llegaba y yo con claridad veía que la administración de inventarios y la cadena de suministro se podía modificar en un 10% y ahorrábamos X, Y, Z con dinero. Y la gente volteaba y me ponía cara de what, o sea, así lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, muchachito, hasta un lado, ¿no? Entonces fue bien interesante. Yo estaba en 6º semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Nuevo León y entré en ese primer proyecto como consultor en productividad en tema numérico. Entonces fue ese descubrir, dije, bueno, soy ingeniero y me doy cuenta que no tengo mucho impacto cuando no consideras la parte de cultura y comunicación, ¿verdad? Claro. Oye, wow, y qué interesante, porque hoy, si estamos viviendo un contexto de grandes cambios operacionales y tecnológicos, es hoy, ¿no? Y muchas veces grandes iniciativas se quedan atoradas o se empantanan o se retrasan por esta falta de comunicación en las empresas, ¿no? Hacia el trabajador, que es el que está ejecutando todo al final del día. Mira, yo creo que es increíble, después de la pandemia, en el 2022, que fue algo que no habíamos vivido, por supuesto, que aprendimos muchísimas cosas. Empezamos con la recuperación, con muchísimo ánimo, recordarán las bolsas creciendo, la productividad, el regreso a oficinas, etcétera. Y viene este descubrimiento nuevo de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, ahora ya los prospectos de los agentes que llegan en un momento, y en la plática que tuvimos con Claudia y con Julieta hace rato en el panel, hablábamos de el cambio siempre ha sido una constante, sí, pero hoy ha sido sumamente rápido, ¿sí? Y no nos da oportunidad de digerir la transformación y el cambio. Entonces, hablando un poquito de lo que enfrentamos las empresas, con las tarifas, imagínense, con el tema de los impuestos, con el tema de la disrupción de la cadena de suministro, con los temas que un director general vive todos los días. O sea, no es nuevo, ustedes van a cualquier junta de director general y el tema es cómo optimizamos, cómo hacemos, y no es
ni siquiera privado, es público, que muchas compañías anuncian sus reestructuras con miles de posiciones saliendo para adecuarse a esta nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el director general? Invertir en el largo plazo, solucionando el corto plazo. Entonces, comentaba, y la quiero comentar aquí, una anécdota, porque estuve en una plática en donde presentaron a lo mejor ustedes lo tienen mejor definido, una caricatura, un cartoon, un cartón, ¿no? Como un cartón. Dije cartón y Julieta, mi maestra Manzano, me reclamó, me dijo que no era así. Pero bueno, por ahí anda. Entonces, este es un cartón donde empieza una persona de un dibujo levantando la mano preguntando quiénes somos. Y la respuesta es CEOs, o sea, directores generales. Dice, ¿qué queremos? Y todos quedan, crecimiento. Dice, ¿cuándo? Hoy. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Inteligencia artificial. ¿Para qué? No sabemos. ¿Cuándo lo queremos? Para hoy. Entonces, creo que y hago un poquito lo que decía Claudia Janés, de esta rapidez en tanto cambio, nos obliga a meter velocidad e inclusive a tener torpeza en la implementación, porque todo mundo estamos implementando transformación digital, etcétera, con tecnología buenísima, y te das cuenta cuando haces un double check que realmente el 20% medio lo adoptan, y efectivo con resultados el 4%, Una entrevista que McKinsey publica recientemente. Entonces, es un gran reto este tema de cómo puedes manejar una transformación que ya te va ganando de por sí, te quiere subir y va retrasado, y tu director general te dice cómo balanceo la productividad del corto plazo contra el crecimiento del mediano largo plazo. Entonces, Oye, Eduardo, pero y aparte, yo me quedo con algo que mencionabas al principio cuando iniciabas tu carrera, cómo te das cuenta que el tema de la conexión humana es importante, ¿no? Y pareciera, venimos ya muchos años hablando de esa discusión del tema del liderazgo, del desarrollo del liderazgo, de nuevos modelos de liderazgo, porque creo que ya somos más conscientes que ninguna estrategia de RH funciona sin incluir a los líderes, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado los modelos de liderazgo realmente para adaptarse a las nuevas realidades? Claro, mira, muchísimo. Y el tema con estas incursión de 5 generaciones en una, en donde los millennials, pues ya como ustedes, ya empiezan a hacer, ya piensas hacer los style, los old style. Millennials madurito. Wannabe, millennial wannabe, que la generación Z, la alfa, la beta, etcétera, empiezan a demandarnos estilos diferentes. ¿Qué es lo que valora? Primero, con el tema que tú conectas de escuchar a nuestra gente. Perdemos la capacidad de estar cerca de la gente. Diseñamos cosas de crecimiento, de implementación, de cambio, una nueva ruta, un nuevo producto, y crecimiento, toda la promoción, la lanzamos increíblemente, y tú te vas al field, te vas al front line a preguntar por qué están haciendo y para qué, cuál es el propósito, y no tienen idea. Claro. Y los líderes de primer nivel tampoco. Sí, a mí me contrataron. ¿A qué venías? Pues no, pues yo estoy cargando cosas y entregando cosas y no tienen un sentido de propósito. Entonces, creo que de liderazgo en el que crecí yo, tal vez, soy más viejo que ustedes, o mucho más viejo que ustedes. Unos añitos. Unos añitos. El liderazgo era un poquito más centrado en las decisiones fundamentales del líder. Era más, le llamaban command and control. El líder manejaba y decía qué quería hacer y cómo lo quería hacer, y pedía a los demás, síganme, y el que no me sigue se va. Entonces, digamos, un liderazgo necesario, enfocado a la productividad, enfocado en el crecimiento, una dinámica diferente. Claro. No había tanta red social. Entonces, el líder, yo recuerdo que el líder hacía reuniones bimensuales con toda su fuerza de ventas. La convención de ventas no era llevar a los gerentes, era llegar al front line, y durante 2-3 días celebraban el reconocimiento y les indicaban cuáles eran los resultados del año y la promoción siguiente. Se sigue haciendo, pero hoy hemos limitado cosas diferentes porque la demanda es diferente. Claro. Ahora quieren un poco más de inspiración, no transpiración como era en su momento, era más, ahora es más inspiración. Te quieren más cercanía, quieren un líder que les escuche, un líder que sea humano, un líder que entienda, que tenga esta empatía.
O sea, yo me voy en foros, en algunos foros en los que me invitan, y veo la presentación del plan estratégico, de la visión, el propósito, está buenísimo. Y ese mismo lo agarran y lo empiezan a comunicar hacia abajo. Y la verdad es que después del segundo nivel nadie le entiende. Parece que vamos para allá, ¿no? Entonces creo que esa cercanía de propósito de por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos, tiene un sentido de compromiso muy alto. Sí, claro. Si logras escuchar lo que tu gente dice en un 10% más de lo que le haces hoy, va a ser un extraordinario líder. Sí. Porque vas a poder escuchar, tú dices, oye, invertimos $5 millones en herramientas para tener una mejor comunicación en el economista. Claro. ¿Sí? Y ustedes dicen, oye, pues qué padre, pero yo sigo con los mismos micrófonos de hace 3 años, las mismas cámaras, Sí. no me las han cambiado. Y no es queja, no me lo dijeron. No, sí, nuestros No me lo compañeros. dijeron. Están Pero asintiendo nuestros están compañeros. sintiendo, sí. Nuestros compañeros están diciendo que sí. Pero lo que te das cuenta es que dice, oye, ¿sabes qué? Lo que necesito es que te acerques. Yo no quiero algo diferente a lo que ya tengo. Quiero que escuches cómo puedo ser mejor. Y hay muchas ideas que no se capturan porque no las escuchamos, ¿no? Yo creo que esa empatía para escuchar. La gente no tiene miedo a los cambios. Si me permites hacer un comercial que he aprendido en los últimos 20 años. La gente no tiene miedo a los cambios, tiene miedo a lo desconocido. Sí. Entonces, mientras que tú tengas de esa honestidad y te acercas y sabes que el negocio va a crecer 10%, estamos por abajo del plan en el 6%, tenemos que optimizar y les preguntas, ¿qué puedo optimizar? Ellos te van a resolver el problema de la optimización en gastos. Sí, claro. Porque ellos saben en qué se gasta Sí. que no contribuye al negocio. El proceso no funciona, ¿no? Sí. Exacto. Oye, Eduardo, pero muchas veces es como se piensa mucho en el liderazgo general de una compañía y en los colaboradores, ¿no? Pero hay un sector estratégico que son los mandos medios, que son los que están justamente el último informe de tendencia del mundo del estado del lugar del trabajo de Gallup habla del el mayor desgaste en salud mental y la mayor disminución en compromiso laboral se está dando precisamente en los mandos medios, que son como un sándwich. Sí, ¿no? porque están entre la expectativa del trabajador, ¿no? Que ha cambiado mucho los últimos años, y la presión de negocio del liderazgo general de la compañía. ¿Qué tan importante es que las empresas volteen a ver a estos mandos medios que están hoy en esta posición, ¿no? de tanta presión de ambas partes? Si me preguntaras que diera una sola acción para mejorar la transformación de negocio digital, no digital, y tener impacto en el crecimiento corto y largo plazo, es invertir en la fuerza media. Es decir, en ese nivel de jefes y líderes, porque ellos tienen una influencia directa en el 70% de las acciones de los trabajadores. Wow. 70% directo. Y normalmente no damos esa cercanía a la que tú hablas. Entonces, acercar las herramientas, la preparación. Mira, un dilema fuerte con esa tecnología en donde hoy en la mañana les comentaba, veo el lanzamiento de ChatGPT Web, ¿sí? ChatGPT, que se llama Atlas, en el que va a poder tomar de las búsquedas, que ya no solamente dar un mensajito, sino en las búsquedas, lo que tú busques te va a poder recomendar precio, tienda, disponibilidad, hacer el pedido, cargar la tarjeta de crédito, hacer una reservación, calendarizarlo, programar tus juntas. O sea, es un auxilio tremendo. Y ese es un solo ejemplo de lo que va a pasar en mi realidad. Imagínate el temor de las personas entre los 35 y 50 años, que tienen de entre 5 y 20 años de trabajar en una compañía de la industria de consumo, de la industria química, de la industria automotriz, en el que dicen, oye, lo primero que dicen, me van a correr. Sí, claro. Sí, ya no agarro valor. O sea, yo no sé, en muchos de ellos no sabemos utilizar el celular para hacer un pedido o pedir un Uber. Y los muchachos de hoy vienen con eso instalado ya como una rutina de trabajo. Entonces, si no nos enfocamos en entrenar, reentrenar, yo tengo una frase que utilizo, hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Si le logramos dar ese toque a nuestros mandos intermedios, y con todo respeto, son los que mueven la compañía, son los que hacen la venta, son los que hacen la construcción, son los que entregan el trabajo, es el que te recibe en el servicio médico, es el que te recibe tu coche, es el que hace que las cosas se den. Los demás ejecutivos no estamos de adorno, no quiero decirlo como tal, generas estrategia y dirección, pero más rápidamente tienes acceso a esto y te reinventas. Pero hay que buscar la manera de invertir para que puedan aprender a desaprender, para volver a aprender algo nuevo, y que la herramienta como las tienen ustedes hoy
pues ya no sean papeles por escrito y anotaciones en un lado, que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta y no un miedo como tal, ¿no? Sí. Oye, Eduardo, y en ese sentido, ¿cómo, con la experiencia que tienes ya en grandes industrias, cómo haces o cómo logras que todas las líneas de jefes o de líderes estén, pues sí, válgase la redundancia, alineados a los valores, a la cultura de la organización, que estén también apapachados, ¿no? Mira, déjame decirte un poco, si puedo narrar un poquito la experiencia. Primero, la cultura, acuérdate que ya todos sabemos que desayuna la estrategia por la mañana. Entonces, primero defines la cultura, tu estrategia, tu modelo de negocio, tu modelo operativo, la estructura que soporta ese modelo operativo, el liderazgo y el talento que requieres, y luego estableces un elemento de reconocimiento y compensación. Esto te lo dice cualquier libro, te lo dice cualquier consultor, eso no es mío, está escrito. El único tema es que implementarlo, nos perdemos en el capítulo 1, cuál era el primero, el tercero, el 15. Lo que no mides no mejoras. Entonces, la pregunta concreta es, primero tienes que involucrar un sentido de propósito. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿En qué cree esta compañía? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores fundamentales de la compañía? Por supuesto que yo quiero crecer. Por supuesto que quiero ser rentable, tengo un consejo que me exige que crezca el negocio, tengo accionistas que quieren un earning per share, unas ganancias por acción cada mes mejor, pero tengo un sentido de propósito, ayudar a que la gente viva mejor, generar un proceso, una calidad donde puedas comunicar mejor. Ese sentido de propósito lo puedes llevar con mucha facilidad a estos mandos intermedios si les das el propósito del para qué, para que ellos establezcan de la mano el cómo. Ellos son expertos, o sea, ¿quién más va a saber cómo preparar la sopa en el restaurante que el cocinero que te está haciendo la sopa, y no el capitán de meseros, ni el gerente del restaurante? Entonces, son ejemplos muy tontos que les doy, pero para simplificar la realidad. Entonces, la inversión en este contexto, atraerlos, darles el tiempo de que entiendan qué significa una estrategia que puede ser crecer 15% la rentabilidad del negocio. Oye, pues no le entiendo qué significa eso. ¿Qué impacto tiene en mi rol? ¿Qué impacto tengo que hacer en la parte operativa? Si mejoro la calidad, ¿ayudo? ¿O significa una reestructura y tengo que quitar gente? ¿O voy a utilizar la tecnología para apalancarme? Entonces, usar todos esos ejemplos, creo yo que ayuda mucho para tener ese commitment, ese compromiso. Ahora, para lograr tenerlo en el tiempo, lo que funciona mucho es compensar y reconocer el tema. La gente hace lo que ve que tú haces. Sí, la gente no hace lo que tú le comunicas. Entonces tú puedes hacer un excelente proceso de comunicación, pero si no tienes la esencia fundamental de ser ejemplo, entonces imagínate tú teniendo cada 4 meses, un recorrido a tus plantas productivas, centros, tiendas de trabajo, y sentarte a decir, aquí vengo a reconocer la integridad de 2 compañeros, porque se portaron así con temas de ética. Claro. Vengo a reconocer la colaboración de una compañera que nos ayudó haciendo esto, y lo haces público, lo comentas y le das un reconocimiento en especie. ¿Sabes qué va a pasar al siguiente día? Todo mundo va a querer ese reconocimiento. Sí. No por el reconocimiento, sino porque la cabeza de la compañía vino a entregarlo. Claro. Entonces, imagínate la congruencia. No van a ser, sé más íntegro, maneja tu comunicación, comprométete con la compañía. Pues ¿cómo voy a comprometer? Pues si no tengo las herramientas de trabajo, si me gasto el 50% de mi salario en transportarme a la unidad de trabajo y el otro 50% o lo que me queda del 50% en alimentos. Entonces, cuando ves a la persona haciéndolo, y que puedas escuchar y que tome una acción, eso es el ejemplo a raza. Sí. Y que a veces, o sea, la gente lo que pide es eso, o sea, realmente una cercanía con sus líderes, que los escuchen, o sea, ya tan solo con escuchar cambias muchas cosas. Digo, si lo haces, ya hacerlo, pues transformas, ¿no? Prácticamente. Sí. Yo te diría que inclusive no buscan respuestas, buscan escucha activa. Y háganlo ustedes en su compañía inclusive, y les van a decir a nuestros compañeros, sabes que tengo 10 años en la compañía y nunca me han preguntado cómo me siento, cómo te puedo ayudar, qué cosas crees que debemos mejorar. Exacto. Qué interesante. Eduardo, y en este proceso porque finalmente la formación del talento, tú nos contabas un poquito de tu propia experiencia, ¿no? De dónde están hoy algunos de los colegas que tú formaste, ¿no? Pero en este proceso de las compañías de
y de los líderes, como decías, de esta filosofía de aprender a desaprender para volver a aprender. Si tuvieras que decir, estas son las habilidades básicas que tiene que desarrollar un líder hoy, ¿cuáles serían un listado básico de habilidades que dirías, estos son los que hay que tener? Sí, sin orden de importancia. Sí, sin orden de importancia. Primero yo te diría humildad. Y es bien complicado porque, de nueva cuenta, llegan a una posición tan importante, pero también tan sola, que tú solo te alimentas, hombre o mujer, como CEO de una compañía, que tú puedes y que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Es como el tema del emprendimiento. Pero bueno, yo hablaría humildad para reconocer tus errores un poquito, la resiliencia a que las cosas no salgan bien, ¿sí? La congruencia de apegarte a principios y valores fundamentales. Yo he conocido gente que ha renunciado a la posición de dirección general y presidente de compañías increíbles porque no tenían esa integración con sus valores personales. Y pues, ¿sabes qué? Pues esto no está funcionando y no es un tema económico porque el económico estaba resuelto. Yo hablaría de un par de las que escuché hoy en el curso de Medir que me encantaron. Una fue darte el permiso a equivocarte, ¿sí? Darte el permiso a equivocarte y transmitirle a los demás que es normal equivocarte y no andes con el finger pointer buscando quién es la persona que la hizo para correrla y hacerlo. Entonces, otra vez, cuando tú lo haces es muy común. Ser ejemplo concreto, creo que ya lo había dicho, la gente no hace lo que tú dices, hace lo que ve que tú haces y es importantísimo, ¿no? Yo creo que ser abierto a aprender nuevas cosas, y hay algo que hoy tratamos de, lo dijiste al principio y fue fundamental, es no escuchamos, más bien oímos pero no escuchamos. La persona que escucha y tiene una escucha activa reacciona en consecuencia a eso y es fundamental. Para mí algo que me ha servido y me sigue sirviendo es la preparación en la base del éxito. O sea, tú no puedes sentirte que ya llegaste y que estás dominando a todos. Sí, tienes que actualizarte, prepararte, ser humilde y reconocer, ¿sabes qué? Pues no me las sé todas, no le entiendo, preguntar. Hoy mis hijos son mis maestros porque le saben a todo y quiero pedir un Uber y no sé cómo hacerlo. Y ya me entrenan y bueno, ya luego les puedo enseñar. Pero creo tener esa capacidad de ser flexible para aprender y saber que tenemos 4 generaciones, 5. Una va de salida, pero llega otra y esa mezcla tiene que tener procesos adecuados a cada uno de ellos. Entonces, ser un poquito flexible, ¿no? Pues es un abanico muy interesante porque es un abanico que mezcla, que son puras habilidades blandas, ¿no? Pero es un abanico que pareciera sencillo, pero no es muy común verlo en un líder. Las cosas más difíciles a veces de desarrollar, ¿no? Porque no te las enseñan en la escuela, pues. Sí, totalmente. Uno las desarrolla en la vida, con la experiencia, ¿no? Qué gran mensaje nos estás dejando. Esa que dices, hoy la fortuna de ser desempleados que te invitan a varios eventos y cosas de esas, tienes tiempo. Entonces, en una compañía en la que participo, es admirable la congruencia, es en esa copresidencia que hay un par de directores generales que manejan en forma increíble su congruencia, sus principios, saben que las cosas en resultados no van bien, pero cuidan mucho la parte humana, la congruencia, bajan al fil. Entonces, cuando tú ves Generación Nueva y ves eso, dices, wow, sí se puede, se puede hacer. Qué increíble. Oye, Eduardo, increíble, ya se nos fue el tiempo, pero no quisiéramos cerrar esto sin antes preguntarte cómo, o sea, más bien, ¿qué esperas tú que se lleven hoy las personas que están en el Congreso Internacional de Medir? ¿Qué te gustaría que quien te escuchó el día de mañana pueda empezar ya a aplicar en su organización? Y mira, en mi experiencia de más de 40 y tantos años, empecé a los 15, ¿verdad? Por eso. Sí, muy chiquito, muy chiquito. No, en mi experiencia es que en todos los procesos de transformación, cambio, desde en busca de la excelencia, productividad, equipos directivos, ahora con la inteligencia artificial, el factor humano es sumamente importante. Y tienen un rol fundamental como líderes de recursos humanos para tomar un lugar en la mesa. No te lo van a dar, tú tienes que tomarlo con entendimiento del conocimiento del P&L del negocio, entendiendo cómo tu rol puede humanizar y hacer lo que dijimos aquí, comunicar mejor, entrenar mejor, que son core, que son cosas fundamentales en el recursos humanos, como para poderlo presentar
y decir, gana tu lugar diciendo, claro, tenemos que hacer productividad, pero tenemos que hacerla en forma ordenada. Entonces el mensaje fundamental es, tienes un rol importantísimo en que ese aceleramiento de la transformación que hoy nos da la tecnología en términos digital se pueda humanizar. Y humanizar no significa no vayan tan rápido, sean más humanos. No. Significa poner la integridad, los valores, la cultura, los principios, el reconocimiento, la comunicación como elementos fundamentales de tu modelo de negocio. Claro, y créeme que cuando puedas articular eso con el director general y no solamente ser defensor de algo, sino que contribuyas, ¿sí? El director general, bienvenido, y tus compañeros te van a abrir un lugar. Claro, que te mereces como líder de recursos humanos. Wow, pues qué importante, y ojalá estén tomando nota, vayan tomando nota de todo esto que nos compartió Eduardo, que de verdad son grandes reflexiones. Eduardo, ya por último, ¿cómo te encuentran las personas en redes sociales, y especialmente los headhunters? Porque estoy seguro que deben de haber muchos ahí ya interesados. Ya me llegaron un par de ofertas hace rato. ¿Dónde te mandan más ofertas? Una de ellas me decían, es un lugar donde tienes que estar parado 6 horas y no tenemos sillas con eso de la ley silla, ¿no? Pero no, mira, en redes sociales estoy por lanzar una compañía de consultoría en transformación que se llama Talent and Grow Partner. Esas va a nacer hasta febrero del año que entra, porque es así, pero en redes sociales como Eduardo de la Garza, TGP o Talent and Grow, y ahí me encuentran en todas las redes sociales. Excelente, pues sigan a Eduardo en sus redes sociales, es muy activo, comparte cosas muy interesantes como las que nos acaba compartido en el Coffee Break, y pues vamos a seguir la transmisión. Sí, pues Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. No, gracias a ustedes, y aprender a ustedes, porque la verdad es que ustedes demuestran la humildad del liderazgo y el compromiso que tienen con medirlo. No, pues muchas gracias, un placer para nosotros. Pues hacemos una última pausa, no se desconecten, hacemos una última pausa para regresar en la parte final de la transmisión de este evento especial del Coffee Break desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos de la AMEDIR. Seguimos en esta transmisión especial desde el 60 Congreso Internacional de Recursos Humanos que organiza la AMEDIR. El tiempo se nos fue rapidísimo, estamos llegando al final de esta transmisión, pero reservamos lo mejor para el final. Sí, así como buen coffee break, ya el último trago concentrado de café, aquí lo tenemos, así que yo les prometí que se nos iba a venir de volar el tiempo, pero aparte nos íbamos a quedar picados. Pero, y si tenían así la expectativa de que íbamos a cerrar súper bien, sí, así es. Se las vamos a cumplir. Aquí somos congruentes y coherentes. Así que sí, tenemos hoy un gran invitado, de verdad es un honor para nosotros, porque aparte es un amigo de la casa, es alguien que estimamos. Ya está inventariado. Ya está inventariado, ya lo inventariamos, ya nos inventarió y ya prácticamente, ya esto es un matrimonio prácticamente. Sí. Está con nosotros Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR, anfitrión del evento. Bienvenido al Coffee Break Live. Mauricio, qué gusto verte. No, qué gusto estar aquí otra vez contigo, con Felipe. Sí. Y vaya presentación, yo encantado de platicar con ustedes, pero no sé de quién hablaban. Oye, no, pero bueno, yo pasaba por aquí ya. Pasaba y te agarramos. Sí, no, pero estábamos nosotros sacando cuentas estábamos nosotros, porque el proyecto de Capital Humano, pues ha estado muy a la par de AMEDIR, y ya es nuestra 7ª cobertura de AMEDIR. Segunda vez en vivo desde aquí, pero 7ª cobertura de Yo ya dije que aquí me quedo hasta el siguiente año. No, ya está. Aquí va a ser coincidentemente, así que perfecto, excelente. Entonces, pues, te conseguimos algún cobertor. Que voy a poner una casa de campaña. No, pues gracias por tenernos, y es un honor para nosotros ser sus aliados. Es un placer siempre conversar con ustedes. Sí. Oye, Mauricio, pues cuéntanos un poco ya para ir para que la gente se lleve las ganas de regresar, de quedarse a lo que resta de la jornada. Pues cuéntanos un poco las tendencias que hemos visto de recursos humanos el día de hoy, lo que viene en la agenda. Fíjate que partiendo de lo que hoy hemos podido compartir durante la mañana, de lo que más me llama la atención es algo que hemos también observado que va creciendo en la conversación alrededor de la inteligencia artificial, la parte humana. O sea, una cosa es la parte humana, y como nos decía el speaker con el que abrimos el Congreso, la inteligencia artificial es un medio. O sea, así lo tenemos que ver.
para ser más productivos, para optimizar nuestro tiempo, para mejores decisiones, pero no sustituye a, y utilicé una palabra que me gustó, suplementa a, que la inteligencia humana es la inteligencia humana, las emociones, etcétera, todo lo que hemos conversado. Esa parte me gustó mucho, para ya ir desmitificando un poco el poder que le estamos dando a la inteligencia artificial, a lo cual muchísima gente incluso le tiene temor. Y no necesariamente debería ser ese el punto. Que ¿no? Lo vemos como algo que literalmente ya nos va a resolver todo y en ese sentido nos va a reemplazar, ¿no? Exactamente, y que qué va a pasar con mi trabajo y bueno. Pero también nos lleva a la reflexión de que sí, puede ser que hay trabajos o que evolucionan, cambian o desaparecen, pero también requieren nuevas habilidades y competencias, ¿no? Sí. Y ese es el punto de reflexión importante ahí. Después, algo que me gustó muchísimo y cubrió totalmente la expectativa de la gran mayoría de los que estamos aquí, es la intervención de Lorena Ochoa. O sea, tener una campeona mundial, o sea, una mujer que se ha distinguido a los niveles que ella se ha distinguido, o sea, ha sido un honor. Pero lo que quiero recalcar es el liderazgo de una campeona ejercido con humildad. Sí. O sea, es una persona extraordinariamente accesible, generosa para compartir ideas, experiencias, enseñanzas, y eso no lo encuentras fácilmente en alguien tan brillante y destacado como ella, ¿no? Y también tuvimos ahí el panel en el que pudimos hablar de liderazgo en voz de dos grandes mujeres que han hecho un extraordinario papel, como Claudia Jañez, actual presidenta del Consejo Mexicano de Empresas de Consumo, y Julieta Manzano, que además de ser una socia principal en Mercer, pues ha escrito ya varios libros, es conferencista y escuchar ese tipo de pensamientos y perspectivas en mujeres exitosas, estoy seguro que inspira no solo a mujeres, a todos, porque estamos dejando atrás el discurso de victimización de la mujer para hablar de el éxito del talento femenino, y eso para mí es un valor agregado importante que hoy se puede llevar la audiencia del Congreso. Sí. Wow, qué padre, qué padre. Porque aparte son temas que hemos venido ya platicando desde hace varios años, pero hoy ya pareciera que es una velocidad tremenda la que traemos en todos estos temas, ¿no? Sí. Sí, el tema ya no es que la constante sea el cambio, sino la velocidad del cambio. Sí. Y alcanzarlo, creo que no vamos a poder, porque la velocidad es tal que no vamos a poder, pero sí por lo menos marcar un ritmo, sobre todo apertura al aprendizaje, ¿no? Agilidad de aprendizaje es lo que necesitamos hoy. Oye, Mau, y en este sentido, ¿cuáles ves que pues estamos ya entrando en el último tramo del 2025, ¿no? Y ¿cuáles las preocupaciones que ves que están entre los ejecutivos de recursos humanos hoy en este punto, además del tema de inteligencia artificial? ¿Cuál percibes que es el sentir de ellos y sus preocupaciones? Yo creo que son varias y eso es lo que ha hecho más compleja la función. La primera que me viene a la mente es todo el aspecto laboral. Con las reformas que hemos tenido y las más recientes, entre ellas la ley Silla, que hay que tratar de entender también alcances, implicaciones y cómo aplicar lo que la normatividad establece, etcétera. A eso hay que agregarle el tema de talento. ¿Qué es lo que realmente puede satisfacer hoy la oferta de trabajo contra el talento disponible, ¿no? Y lo que hemos encontrado en varios sectores es la recurrente expresión: no encuentro talento, o si lo encuentro no se queda, y si se queda es corto, un periodo muy corto de tiempo realmente. Incluso algún director general dijo, bueno, si se queda un año, lo que me aporte en ese año con lo agradezco, ya con eso, ¿no? Digo, estamos llegando a ese tipo de preocupaciones de cómo lo que siempre en teoría habíamos hablado, atraer, retener y desarrollar talento. Que eso lleva también a la discusión semántica de retener. Ahora te dicen, no, es que no podemos retener, o sea, es libre albedrío que puedas trabajar o no en donde tú decidas. Pero no es estrictamente el significado semántico, sino lo que implica el que te quedes por compromiso y convicción en una empresa. Y ese es un gran reto. Para mí el fundamental es liderazgo. Y es una de las áreas donde recursos humanos tenemos mucho trabajo que hacer todavía.
acompañar a los líderes senior de las empresas, porque de ahí nace la cultura, nace también la administración, la gestión del talento, precisamente para que la gente esté más satisfecha, ¿no? Nunca como hoy el principio, no es principio, el dicho de que las personas dejamos jefes, no empresas, nunca como hoy es una realidad. Claro. Entonces, dentro de la agenda de recursos humanos, una gran área de oportunidad que tenemos es ser compañeros efectivos en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Y como esas hay otras, ¿no? Está el bienestar integral, que refuerzo el tema integral, porque no es solo que hagas yoga o que le pongas un futbolito, no, es realmente que te ocupes de la salud mental, la salud financiera y el compromiso que puedas sentir con respecto a principios y valores de la empresa. Oye, pero son muchos temas. No, sí, un montón. O sea, es una agenda muy saturada. Yo siempre he dicho, creo que hoy se está poniendo a prueba la vocación de quienes están en recursos humanos, ¿no? Porque fíjate que no lo había pensado así, pero sí. Sí, porque digo, pues que no le guste, creo que no es difícil sortear esta ola de cambios sin vocación, ¿no? Pero oye, Mau, tú mencionabas el tema de reformas laborales y por cierto, los que no han leído a Mau, lean a Mau, él tiene su columna cada 15 días en Capital Humano. Y tú escribías, hace algunas columnas escribías sobre el tema del CICAL y hablabas justo del tema del el llamado al cumplimiento y cómo empieza desde recursos humanos pues tomando la batuta, ¿no? A mí me gustaría también que nos comentaras porque pues van a seguir los cambios, ¿no? Esto las reformas laborales ahorita es como serie de streaming, y no menores. Y no menores, ahí se va a poner más bueno todavía. ¿Cómo ves tú el escenario para recursos humanos y el escenario de cumplimiento? Justamente por lo que comentas, la cantidad de temas que hay que estar abordando prácticamente de manera simultánea pues nos complican la agenda. Eso requiere obviamente que dentro de recursos humanos, además de fortalecer el equipo en cuanto a conocimientos, que es lo que necesita saber, nos rodeemos realmente de quienes necesitamos para apoyarnos en algunas decisiones. Aspectos jurídicos, un buen grupo de abogados o no, alguien muy fuerte en relación laboral por experiencia. Por otro lado, ¿qué tanto podemos sistematizar de la función para poder descargar de carga administrativa, vale la redundancia, el trabajo que hacemos en recursos humanos? ¿Qué podemos digitalizar para que yo pueda tener más tiempo y poderme dedicar a los temas que hemos conversado? Entonces, aquí viene yo creo el reto para el profesional de recursos humanos. Me gusta cómo lo pones. Hoy sí hay que tener esa convicción de que quiero estar en recursos humanos. Sí. O sea, realmente quieres estar en medio de la tormenta. Sí, exacto. Y con poco reconocimiento. ¿No? También. Sí. Decía un jefe mío. Pero aquí sí los reconocemos. Aquí en este espacio me queremos. Consta que este coffee break es maravilloso. Bueno, por eso también en Amedir hemos lanzado Legado a Medir, porque hay que reconocernos. Ya hablaremos en otro momento de ello. Pero me recuerdas lo que un jefe mío decía muy al principio de mi carrera. Decía, Mauricio, recursos humanos es el oscuro firmamento en el cual brillan las estrellas. ¡Órale! Ay, chiquito, muy poético mi ex jefe, ¿no? Pero de alguna manera es cierto, mientras las cosas están bien y todo funciona con procesos cero de efectos como la nómina, por decir algo, pues nadie se acuerda de recursos humanos. Pero cuando brinca algo, llámale al de recursos humanos. Cuando hay un conflicto, llámale al de recursos humanos. Oye, nos vio feo, llámale, en fin. ¿Quién contrató a este? Es un error de recursos humanos. Claro, ¿verdad? Sí. Y ese es el tema también, por eso me gustó lo que comentas, hay que tener esa vocación hoy para trabajar en recursos humanos, manejo de conflicto, negociación, lo que siempre ha sido importante, pero es más relevante. Sí. Y pensando en eso, ¿qué habilidades ves en el panorama que sí o sí la gente va a tener que desarrollar en el corto plazo para poder cumplir con esta nueva demanda del rol? O sea, ¿qué habilidades a lo mejor que hace 10 años no considerábamos hoy se convierten en relevantes en un área que tú lo has dicho muchas veces se debería estar convirtiendo en estratégica de las empresas? Sí, ese es un muy buen punto porque incluso lo he platicado con alguna consultor muy internacional. Hay algunas competencias, porque implica un poco más allá de la pura habilidad,
como el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas la capacidad de absorber, de digerir de la cantidad de datos que hoy podemos tener disponibles, lo que realmente es relevante para una toma de decisiones. Porque hoy vivimos un tsunami de información. Entonces tu capacidad analítica para decir esto es lo que verdaderamente, darle un orden y tomar alguna decisión para actuar, esa es una competencia fundamental hoy. Para aprovechar todo lo que hoy de verdad la tecnología nos está ofreciendo. Otra, ya lo comentaba yo, tu capacidad para aprender de manera ágil. Cosas significativas. Ya no aprender por aprender. Y eso implica también humildad, que es en qué no soy tan bueno como para que tenga una necesidad de aprender algo diferente, o en fin. Y sí requiere cierta humildad, ¿no? Claro, eso es romper y cuestionar tu ego para decir, eso no lo sé, tengo que aprenderlo. Entonces, aprendizaje significativo sería una segunda, ¿no? Y para mí la tercera, sin duda, es lo que decía Nassim Taleb en su libro, que a mí me encanta el concepto, desarrollar antifragilidad. Porque ante la velocidad del cambio te vas a equivocar, te vas a tropezar. Sí. Y como él dice, ya no es suficiente ser resiliente, sino que ahora seas antifrágil. O sea, tengas la capacidad de recuperarte, pero también tengas la capacidad de aprender lo que esa experiencia te dejó para seguir creciendo. Es como un tema de crecer en medio de la tormenta, ¿no? Sí, señor. Y qué interesante porque justamente en un episodio del Coffee Break hace poco con Genaro Mejía, hablando de la reinvención profesional forzosa, hablábamos precisamente de ese concepto de la antifragilidad y la necesidad de ir un paso más allá. Y me gustaban las habilidades que mencionabas porque justamente en el informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial de este año, pensamiento crítico, pensamiento analítico y la capacidad de aprendizaje constante están en el top 5 de las habilidades más demandadas por las empresas en México, de aquí, no solamente hoy, sino de aquí al panorama de los próximos 5 años. Entonces sí, te está hablando de una necesidad que uno pensaría que bueno, pues debe ser bien fácil desarrollar pensamiento crítico, pensamiento analítico, pero no. No. Y fíjate que eso me lleva, probablemente sea motivo de otro coffee break, pero conversaciones que estamos teniendo también ya a nivel de instituciones de educación superior, con universidades. Claro. ¿Qué estamos formando hoy? Claro. Porque el gran cuestionamiento que he notado común ya en algunas de estas universidades es, estamos formando a los jóvenes con metodologías, pensamiento y estructura de los 80s, 90s, no del año 2025 en adelante. Claro. Entonces se están cuestionando ya ese tipo de planes de estudio, metodología incluso de cómo estamos llegando a los alumnos. Claro. El profesor parado frente a un grupo diciéndoles lo que hay que hacer. El mismo examen de cada semestre, ¿no? Decía un profesor que tuve que usaba mucho el concepto de la educación bancaria, ¿no? El alumno va, se sienta, recibe el conocimiento, bla, 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 se hace la transacción y ya se termina, ¿no? No le enseñas a pensar, nada más tú le dices qué tiene que creer, qué tiene que leer y ya, ¿no? Entonces, pero eso obviamente va en contrasentido de todo lo que se está demandando hoy en las empresas. Totalmente en contrasentido, efectivamente, y no solo porque lo demande la empresa, es lo que ya el entorno nos está demandando a todos, claro, ¿no? Sí, que no desarrolle esas habilidades, o sea, no solo en la posición de recursos humanos, sino en general, quien no desarrolle esas habilidades en la fuerza de trabajo, lo más probable es que se vaya quedando rezagado, ¿no? Son los que ante la inteligencia artificial van a perder la batalla. Exacto. Todos, incluyendo negocios, ¿no? Exacto. Oye, Mau, y ya nos adelantabas un poco cómo está el panorama de recursos humanos, pero para que se vuelva a estresar la gente. No, de cara al 2026, con lo que ya sabemos que sí viene, o sea, porque yo creo que podremos incluir ahí temas de inteligencia artificial, que ya sabemos que eso sí va a continuar. Podríamos incluir ahí pues, reducción de jornada laboral, que yo creo que ya eso sí es seguro para el siguiente año. O sea, con las cosas que ya sabemos que sí vienen para el siguiente año, ¿cómo ves el escenario de recursos humanos? Y yo le agregaría, ¿qué podríamos estar haciendo desde ahora, además de irnos a las posadas, pues para que no nos coma el tiempo? Oye, sí es cierto. Sí, ya viene. Ya tengo que organizar la posada. Sí, ya viene la posada, el aguinaldo. Qué bueno que me recuerdas. Sí, va a haber posada, ¿verdad? Sí, claro que va a haber, por supuesto que va a haber posada. Hay que pelear por las tradiciones, mi estimado.
nunca una posada va a poder ser digital ni de inteligencia artificial, así que esa hay ya que... lo probamos no funciona. Posadas virtuales, ¿te acuerdas en la pandemia? Lo más deprimente que hemos vivido. No, definitivamente aquí hay, creo, otro factor en el escenario para recursos humanos. No trabajar aislados. Okay. Lo que comentaba yo hace un momento, yo creo que hoy, bueno, siempre ha sido importante, pero si hoy no lo haces, ahora sí es cuestión de vida o muerte, como profesional y área de recursos humanos, abrirte a entender tu negocio. De entrada, bueno, más general, el ecosistema en el que tú estás trabajando, para que entiendas proveedores, consumidores, clientes, distribución, manufactura, si es el caso, servicios, en fin, que entiendas el todo y cuáles son tus aliados estratégicos para tener éxito. Por ejemplo, estás hablando de la ley Silla. Sí. Si eres un grupo restaurantero, un grupo hotelero, tú solito no vas a decirles, oigan, pónganle una silla que tenga esta altura y ya me voy. No. Es todo un proceso de gestión del cambio que implica a los líderes, a los supervisores, a los compañeros de trabajo, a sindicatos si hay relación colectiva, en fin, no puedes trabajar aislado. Y sí, cuando yo empecé mi carrera, ahora que lo comentamos, me acuerdo que éramos muy recursos humanos, muy los procesos de recursos humanos, y hacíamos lo que en el escritorio se veía bonito, pero no sabíamos si iba a hacer sentido o no. Claro. Por eso nos criticaban tanto. Claro. Hoy no, hoy tienes que, como recursos humanos, el escenario para hoy, 2026 y lo sucesivo, hacer equipo, entendiendo el negocio y entendiendo además que no eres el responsable final de algo, sino eres el co-facilitador o el co-responsable o el co-algo, ¿no? Oye, qué gran lección, porque al final también es, o sea, creo que nos retornas a dos cosas que has mencionado a lo largo de la conversación y en general a lo largo que llevamos platicando contigo, porque insistes mucho en ese tema, pues la humildad, ¿no? La humildad de decir, yo no puedo solo y necesito rodearme de grupos multifuncionales. Multidisciplinarios. No me estaba patinando ya la ardilla, perdón. ¿No? Y el otro tema, comprometer pues también a otras áreas que también tienen un rol estratégico en la experiencia de la gente, ¿no? Correcto. Y no como sucedía y todavía sucede, hoy hay que despedir a alguien, mándalo a recursos humanos. Y luego en recursos humanos no sabemos, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿No? En fin. Claro. Sí, no, el trabajo de recursos humanos no puede ser aislado. No. Oye, Mau, ya estamos llegando al final de esta transmisión, pero digo, ya el panorama ya no se ve tan sencillo como pareciera. Por eso mejor vamos a cerrar antes de que nos siga deprimiendo la gente. pero hay que estar listos. Más bien es para prevenir, ¿no? Anticipar. Para prevenir estaba. Pero pensando en que no digan que no se les avisó. Bueno, eso sí. Pero pensando estamos en el 60 Congreso. Muchas felicidades por llegar a este festejo número 60. Pero Mauricio no lleva 60. No, 60 Congreso a medir, ¿no? Sabemos que no todos. Yo vi que la cara de Mauricio. Coincide mi gestión con el Congreso 60. No, pero muchas felicidades por esta edición número 60. Sí. Pensando en las personas que están sentadas ahora en las conferencias, los que nos están viendo que a lo mejor no pudieron estar, pero ¿qué esperas que se lleven los asistentes de esta edición? Así de como resumen, si tuvieras la posibilidad de decir que esto quede grabado en su mente, ¿qué esperas que se lleven de esta edición? Mira, yo creo que primero, antes de qué quiero que se lleven en su mente, es que fortalezcan su networking, que conozcan otros profesionales. Lo que decíamos, no puede estar aislado. ¿Cómo le has hecho para manejar esto, aquello? Que se abran a escuchar y a compartir. Eso me encantaría, sería un gran valor agregado. Que este tipo de eventos para eso están diseñados también. Y lo que estamos haciendo para eso está diseñado. Segundo, sin duda que te lleves la claridad de cuál podría ser la una o dos prioridades en las que tengo que trabajar ya, ahora, ¿no? Con lo que estamos construyendo como un gran rompecabezas con el contenido del Congreso, del programa, puedes ir armando tu rompecabezas para decir, estas piezas van encajando en lo que yo estoy viviendo hoy, en términos de inteligencia artificial, de liderazgo, de oportunidades de cambio, de gestión del cambio. Vamos a tener una súper experta en gestión del cambio que viene de España, estará con nosotros el jueves, y la verdad es que para mí ese es algo de lo que nos hemos hablado, es
esa capacidad que tenemos para gestionar el cambio, debemos de tenerla hoy, personal y profesionalmente hablando. Entonces, que vayas armando ese rompecabezas en función de tu propia realidad, qué es lo que sí te va haciendo sentido. Y ojalá la gente se lleve ya armadito sus rompecabezas de 6, 8 piezas, es decir, por lo menos encontré algunas ideas para poder operar algo diferente en mi organización o en mí mismo, ¿no? Qué bueno. Qué importante. Y me quedo también con lo que mencionabas del tema del networking, porque aparte es un ecosistema de recursos humanos muy noble en ese sentido. Lo es. A la gente le gusta compartir, no nos andamos echando grilla, sino es más bien cómo te ayudo, independientemente de en qué empresa estés. A veces, o sea, colaborando entre compañeros o intercambiando mejores prácticas, aunque estén en la misma industria, ¿no? Incluso marcas que tradicionalmente son competencia, aquí hay suma de ideas, sin compartir, obvio, lo que no debes compartir, ¿no? Obviamente. Pero dicho eso, la disposición para compartir algunas ideas y prácticas sí está. Es muy característica del sector. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Si quiere la gente seguirte en tus redes, ¿en qué red estás? Bueno, pues estoy en LinkedIn como Jorge Mauricio Reynoso Nácer, ahí me buscan. Estoy en Facebook también, en Instagram como Reynomag1 y ya. Perfecto. Son las 3 que tengo. Sigan a Mauricio Reynoso, comparte cosas muy interesantes todo el tiempo. Y gracias de verdad por la invitación. Es un honor siempre platicar contigo y estar aquí en Amedir, de verdad, porque para nosotros es muy representativo siempre estar en este evento que es tan importante para el sector y tan valioso en información y en intercambio de ideas. Siempre un placer platicar con ustedes como buenos amigos. Vamos por 60 más. Vamos por otros 60 y a ver quién celebra dentro de otros 60, pero en fin, que sean otros 60 años. Y también felicidades y mucho éxito porque Coffee Break ya se posicionó. Y la sección Capital Humano va viento en popa. Muchas gracias. Felicidades también. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por seguirnos, Gerardo. Pues ya llegamos al final. Llegamos al final, Felipe. De verdad, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Recuerden, el Coffee Break, todos los jueves estamos completamente en vivo a las 11 de la mañana. Por todos los canales del Economista, sigan la oferta del Economista, sigan la sección de Capital Humano, sigan las actividades del Congreso de Amedir, porque de verdad está imperdible. Y pues nos vemos el siguiente año, porque sí, vamos a estar aquí vamos a estar, estamos ya inventariados también. Ya estamos inventariados aquí, así que muchas gracias, de verdad, nos vemos pronto. Muchas gracias a nuestros compañeros, a Cia, a Fer, a Fabián que nos acompañan, porque luego nos reclaman Nancy y Sonia que están en la cobertura. Toda la información, la cobertura del evento la puede leer en la página en El Economista, en la edición impresa de mañana también, es la cobertura de este evento. Y recuerden, como decía Gerardo, pueden seguirnos en el Coffee Break todos los jueves en su plataforma de preferencia. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Bienvenidos a Coffee Break, el Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Fredes. Arrancamos.